Muy buenos días, Dios les bendiga, qué alegría estar en esta mañana en contacto con todos ustedes. Es para nosotros un motivo de alegría, de regocijo en nuestros corazones poder en esta mañana compartir con ustedes unos momentos que esperamos que de parte del Señor sean tiempos de refrigerio. Sabemos que estamos pasando momentos en los que quizá los corazones están llenos de ansiedad, de temor, de angustia, de tristeza, pero queremos que en el Señor podamos llevar para ustedes momentos de refrigerio, de alegría, de reflexión, de meditación en la esperanza que tenemos en nuestro bendito Señor Jesucristo. Soy el hermano pastor Abel Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo y presidente del Compañerismo Bautista Hispano de la Asociación Bautista del Paso. Seré, con el favor de Dios, su anfitrión cada martes de este mes y le damos gracias al Señor primeramente y a nuestros hermanos de este ministerio del Canal 38 que nos dan la oportunidad, el privilegio de poder compartir con ustedes momentos que esperamos sean de refrigerio. Y bueno, mire, le damos gracias a Dios también por estas máscaras que esconden un poquito algunos detalles no tan agradables de nuestro rostro. Esperamos que después de esta pandemia muchos no tengamos las orejas un poquito más abiertas y no visitemos tanto al cirujano plástico para componerlas. Le damos gracias pues a Dios, hermanos, en esta mañana, hermanos y amigos. Y quiero compartir con ustedes, presentar también a alguien que ha sido de mucha bendición en mi vida personal. Me va a acompañar por este y el martes próximo el hermano pastor Luis Olmos. Hermano, Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Nuestro hermano es pastor de la Iglesia Bautista Scottsdale, aquí en El Paso, Texas. Y él está a cargo del Ministerio Juvenil. Exacto. ¿Sí? Correcto. Bienvenido, mi hermano. Preséntate con nuestros hermanos que nos acompañan. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Olmos, como lo ha dicho el pastor Cárdenas. Y es un placer estar aquí con cada uno de ustedes y compartir un poco de tiempo con ustedes. Soy pastor del Ministerio Juvenil ahí en la iglesia Scottsdale y tengo ese privilegio en este momento de compartir con la nueva generación realmente, que es muy importante. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar aquí con ustedes. Claro que sí, es una bendición, hermano Olmos, ¿sí? Amén. Nuestro hermano es un hermano que es una gran bendición para el cuerpo de pastores de nuestra asociación. Es un hermano con mucho ímpetu, es un gran siervo del Señor, es un instrumento eficaz en las manos de Dios para el ministerio de su pueblo. Y algo que me entusiasma mucho de la vida y el testimonio de mi hermano es que él ha sido misionero, ha estado fuera del país. Él nació y creció aquí en El Paso. Aquí. Es residente, miembro nacido y crecido del Chuco. Del Chuco, así es. Hermano, pues platícanos un poquito de tu ministerio, de tu experiencia que has tenido como misionero. Platícanos el lugar, cuánto tiempo estuviste, dónde fuiste. Muy bien. Claro que sí. Bueno, yo cuando estuve aquí en El Paso, antes de salir, porque salí del Paso, yo no era salvo y me convertí cuando estaba en colegio. El Señor abrió mi corazón en ese tiempo. Gracias y desde entonces me abrió caminos para el ministerio y me dio el llamado para ser un ministro también. Y parte de eso fue ir a la escuela primero, al seminario, y fui a Carolina del Norte por unos cuantos años, y de ahí había un programa de misiones internacionales y es como llegué a irme a la República Oriental del Uruguay. Que Sudamérica. Es Sudamérica, exacto. Y estuve ahí por más o menos 3 años, viví con las personas, ministramos, usamos mucho el deporte para evangelización y fue un gran tiempo. Conocí a varias personas
con un corazón increíble. Claro, unos futbolistas impresionantes. Gracias. Y me enseñaron a jugar el fútbol verdadero. Y fue un tiempo donde Dios nos bendijo de una manera increíble. Mucha gente empezó a conocer a Cristo a través del ministerio. Se plantaron varias iglesias. Gloria al Señor. Y pues conocimos a las personas y vivimos con ellas, que fue un placer, que todavía, gracias a Dios por las redes sociales, ¿verdad? Que nos podemos seguir en contacto con ellos, porque son muy especial y tienen un lugar en mi corazón muy, muy profundo, muy bueno. Así que le doy gracias a Dios por todo ese tiempo, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor que el que gana almas es sabio. Amén. 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 Y creo yo que no existe un mayor regocijo, un mayor motivo de alegría en el corazón humano que el de poder llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? así es. Compartir con ellos el evangelio, y no tan solamente compartirlo, sino ser testigos de cómo los corazones vienen al arrepentimiento y al perdón de sus pecados y nacen de nuevo una vida que es una vida eterna, que solamente se encuentra en nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien le servimos. Amén. ¿Verdad? Y le servimos con pasión, con alegría, con regocijo. Él es el objeto que produce el gozo en la vida. Amén. Él es el motivo que le da sentido a nuestra existencia. Él es el Señor que recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Sí, en esta mañana también queremos, y hablo de esta mañana, sé que en la noche a las 11:30 hay una repetición de nuestro programa, pero en esta mañana que empezamos a 11:30 y nos cruzamos el meridiano, Amén. El mediodía, pero es todavía mañana. Y en esta mañana queremos compartir con ustedes que las líneas de oración están abiertas. Usted puede tomar su teléfono y llamar por algún motivo de oración que tenga usted en su corazón. El Señor nos anima. Dice que vengamos confiadamente al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. El Señor está atento al corazón que se acerca con fe para poder obrar con misericordia y con compasión. Así que cualquiera que sea su necesidad, y creo yo que estamos viviendo momentos críticos, momentos muy especiales, ¿verdad? Esta pandemia del coronavirus ha venido a trastocar las vidas, la vida, la dinámica común de nuestra sociedad, la economía. En regiones la economía está tan golpeada y se ha perdido tanto trabajo y oportunidades para trabajar, ¿verdad? Pero aparte de eso, ahora en nuestra nación, aquí en los Estados Unidos, estamos viviendo otra crisis, esta crisis de violencia por la manera tan trágica y violenta como esta persona, Floyd, ¿verdad? George Floyd perdió la vida. Hermanos, no queremos tomar ahorita posición política porque no nos corresponde, solamente estamos de parte de la justicia y oramos porque el Señor nos llama a que oremos por la paz. Amén. Entonces, todas estas cosas hacen que vivamos una crisis que es difícil, que es extraordinaria, que no habíamos vivido en otro tiempo cercano, y muchos corazones están angustiados, están asustados, están confusos, ¿verdad? Y esta es una línea de oración para que usted hable. Hay personas amables, de fe, que van a recibir su petición y vamos a estar orando por ellas. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este tiempo. ¿Qué te parece si nos diriges en una oración? Claro que sí. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le damos gracias por este día, le damos gracias por este privilegio de poder compartir la palabra
a mucha gente que nos está viendo ahorita, Señor. Y yo sé que usted tiene un propósito con cada persona que nos está viendo en este momento. Esa palabra dirigida especialmente para nosotros. Así que, Padre Santo, abra nuestro corazón, nuestra mente. Sí, Señor. Señor, yo sé que hay mucha gente ahorita en necesidad, así que, Señor, yo sé que usted lo sabe, así que provee por ellos, ya sea trabajo, comida, ropa, lo que sea necesario. Señor, sí, Señor, Padre. le pedimos, Padre Santo, que usted obre en la vida de cada uno, Señor. Y, Señor, en cuanto hablamos sobre este mensaje hoy, le pedimos que usted obre. Señor, Sí, que usted ya vaya abriendo el corazón y la mente de las personas para que, Señor, no solamente oyendo el mensaje nos vayamos como si nada, sino que, Señor, vayamos diferentes, que esa palabra de Dios que se va a proclamar el día de hoy, Señor, que toque el profundo de nuestro corazón. Así que, Señor, le damos gracias otra vez. Gracias porque usted es maravilloso. Gracias, y es Señor. grande. Usted lo conoce todo, Señor, y nada se escapa de su vista. Así que le damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos esto. Amén. Amén, amén. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Sin lugar a dudas, personalmente me siento muy contento. Amén. Me siento bendecido y el gozo del Señor brota en el corazón nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de poder compartir, ¿verdad? Amén. De poder compartir una palabra que es de esperanza, una palabra que es de refrigerio para los corazones. Y este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Cristo Jesús es en todo momento lo más necesario para el ser humano. Y queremos que este momento sea de refrigerio y con toda la paz y confianza pueda usted escuchar este mensaje, reflexionar en él y por la fe que produce el Espíritu Santo, depositar toda su confianza en Cristo Jesús, el cual tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Y precisamente este es el título de estas reflexiones que vamos a estar llevando. Su mensaje. Este mensaje que es el que comparte Cristo Jesús. Y para ello vamos a tomar las Sagradas Escrituras, el Evangelio según San Mateo, y vamos a iniciar en el capítulo 4. Vamos a iniciar, y creo que en esta oportunidad, hoy, junio 2, martes 2 de junio de este 2020, vamos a poder considerar en el capítulo 4, del versículo 12 al versículo 25. Es extenso, pero hay algunos puntos en los que vamos a hacer una consideración que va a alumbrar el corazón. Va a alumbrar el corazón, porque para escuchar el mensaje de Jesucristo, tenemos que entender un poco del contexto en el cual el Señor Jesucristo se presenta, Dios encarnado, Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, se presenta, irrumpe en comunidades, en grupos poblacionales reales y comparte la palabra que Él es, se comparte a sí mismo. Y necesitamos entender ese contexto de la población en el momento cuando el Señor Jesucristo empieza con su ministerio público aquí en la tierra. Y dice, voy a leer el capítulo 4, versículo 2 en delante, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si tiene usted una Biblia, hace bien en abrirla, y si no la tiene al momento, ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aleluya. Amén, amén. Hermano, qué rico pasaje. Qué bueno, buena es la palabra de Dios, y ese es un texto muy fuerte y bueno, y nos deja saber realmente pues cómo Cristo empieza, ¿verdad? Con su ministerio. Empieza. Sí, miren, para entender un poquito de cómo Cristo empieza esta etapa de popularidad en su ministerio, debemos de entender que Jesús ha llegado al fin de su preparación, de esta preparación para su obra, esta obra que el Padre Celestial le dio. Jesús ya había sido declarado Hijo de Dios por Juan el Bautista. Exacto. El Espíritu Santo, cuando se bautizó el Señor Jesucristo, vino sobre él como paloma. ¿Y recuerdas la voz que escuchó Juan? Sí. ¿Qué dijo? Dijo que en Él es en el que me agradezco, tengo placer en Él. Este es en quien yo tengo complacencia. Así es. Ha quedado establecida su identidad, la identidad de Jesús como el hijo de David, porque tenía sangre real. El hijo de David, que al mismo tiempo el Señor Jesucristo es el Señor de David. Amén. Ha sido anunciado ya como soberano, y por medio de su bautismo fue confirmado, amén, como el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hermanos, el pecado es la fuente de tragedia de la humanidad. Así es. El pecado es la fuente de dolor, tragedia, enfermedad, angustia, violencia, pobreza, enfermedad y muerte. Y la única solución para tratar de una manera radical y definitiva contra el pecado, que es la fuente de la maldición en el mundo, solamente es Cristo Jesús. Amén. Amén. Solamente Él. Solamente Cristo Jesús puede radicalmente sanar el alma. Solamente Cristo Jesús puede definitivamente resolver el mayor problema, o el problema que le da origen a la condición trágica del ser humano. Cristo Jesús ha sido anunciado como el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. También el Señor Jesucristo había demostrado que es digno
pues en el desierto había vencido la tentación. ¿Cuántos días estuvo en el desierto, hermano? Pues como 40 días. 40 días, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que después de 40 días tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo hambre. No un apetito como el que nos da a nosotros, ¿verdad? Que te da apetito y corres a McDonald's. Sí. Al cabo, McDonald's está abierto. Días. A pesar de las pandemias. No, 40 días, dice la palabra del Señor, que tuvo hambre y Satanás lo tentó. Exacto. Satanás lo tentó, pero el Señor venció. Amén. No como Adán, como el primer Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán? Falló, Pero Cristo, el segundo Adán, amén. no falló. No falló. Él no fracasó. Jesús prevaleció y no cayó. Amén. Ahora, Juan estaba preso. El precursor de Cristo Jesús estaba preso y Jesús se alejó de Judea. Se fue hacia el norte. Se fue hacia el norte a Galilea, como dice la palabra del Señor. Y es en Galilea donde empieza este ministerio público. ¿Por qué se va a Galilea? ¿Por qué se va? ¿Por miedo? No, olvídelo. No se va por miedo, no se va por temor, sino se va porque conocía al Señor Jesucristo que todavía no era ¿qué? El tiempo. Su tiempo para morir. Todavía no era su tiempo para morir. Fíjese que el Señor da testimonio con respecto a su vida. En Juan capítulo 10, versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús entonces vuelve a Galilea y se va más al norte de la región y se establece en una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Es ahí donde encontró a 4 de sus discípulos. ¿Quiénes fueron, mi hermano? Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Sí, Juan. Hijos de Zebedeo. ¿Cómo eran conocidos los hijos de Zebedeo? Me encanta cómo se conocen. Dice la palabra de Dios que les dicen pues los hijos del trueno. Hijos del trueno. Tremendos, yo creo. Aleluya. Como que se nos viene a la mente cuando alguien tendrá un apodo semejante. No, pues que eran tremendos. Eran tremendos, ¿verdad? Creo que ese nickname, Ajá. ¿verdad? Ese apodo Sobrenombre. describía el carácter y el temperamento de estos hombres, ¿verdad? Exacto. Eran hombres de Galilea, eran hombres pescadores, eran hombres fuertes, eran hombres rudos, eran hombres que tenían un carácter y un temperamento que identifica mucho el carácter de muchos ahora. Exacto. ¿No cree usted, mi hermano? Sí, yo creo que sí. Inclusive, si me acuerdo correcto, la mamá pide a Jesús que si sus hijos, ellos dos, no se pueden estar sentados en el cielo junto a Cristo. Entonces, sí. Vienen toda la familia, yo pienso. Toda la familia, ¿verdad? Ok, mis hermanos. Jesús, y es que hay un paréntesis entre el ministerio, se abre un paréntesis cuando los llama, ¿verdad? Exacto. Cuando los llama. Primero llama a Pedro y a Andrés. Y a Pedro. Exacto. ¿Y cómo los llama? Platícanos un poquito del llamado de estos hombres. Okay. Pues parece ser, en lo que yo estaba estudiando un poco este texto, parece ser que los discípulos, especialmente Andrés y Pedro, ellos ya tenían un conocimiento de Cristo, porque acuérdense, ellos iban siguiendo a Juan el Bautista. Okay. Y entonces cuando Juan el Bautista les dice, aquí el Cordero de Dios, entonces en ese momento les dijo Juan el Bautista que a él siguieran, y entonces empezaron a seguirlo a Jesús como discípulos. Entonces ya vienes a este tiempo y ya ellos tienen un poquito de conocimiento, así que ¿de quién es Jesús? Entonces cuando Jesús les dice, vengan, les voy a hacer pescadores de hombres, ellos rápidamente. Ajá. Sí. Y yo creo que esto se aplica mucho para algunas personas, ¿verdad? Quizá
tú has escuchado del Señor Jesucristo desde hace mucho tiempo en tu vida. Quizá tú tienes conocimiento, quizás has ido a la iglesia, has escuchado de la palabra de Dios, identificas quién es Cristo Jesús, pero quiero decirte que este día el Señor te habla a ti directamente y te dice, seguidme, Amén. ven a mí. Amén. Creo yo que este es el momento en que muchos tienen que ya hacer una decisión por seguir de una manera radical y definitiva a Jesucristo y ser discípulos. Amén. Encontrar en Él, o sea, encontrar en Cristo Jesús el propósito de Dios para sus vidas. Exacto. La salvación y la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Y esto traerá descanso para las almas. Exacto. Traerá esperanza y traerá refrigerio, ¿verdad? Amén. Amén. Qué hermoso es tener a Cristo o estar en las manos de Cristo en todo momento, Sí. pero sobre todo en momentos como los que vivimos ahora, hermano. Exacto, ¿Sí? exacto. Yo a veces reflejo en mi vida y pienso tantos años que no conocía a Cristo. Pensé que conocía a Cristo y iba a la iglesia todos los domingos, pero realmente nomás sabía que Él estaba ahí, pero no tenía una relación con Él. Entonces es importante de que tú rindas tu vida. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que significa ese rendimiento de tu vida, andar con Él, dar ese paso. Qué importante es, mire, si algo nos enseña aquí la palabra del Señor, es que el seguir a Cristo debe ser un seguirle completo y radical. Produce en nuestra vida un cambio radical en el propósito y en el sentido de nuestra vida. Exacto. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 que vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca trabajando con su padre, remendando las redes. Pero cuando el Señor Jesucristo les llamó, dice la palabra del Señor que en el instante, ¿sí? Dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Y le siguieron. Creo que la mayor bendición para el padre de ellos no fue tanto perderlo, sino que ganó, ¿verdad? Sí. Qué ganancia cuando nuestros hijos siguen al Señor. Exacto, y me pongo a pensar que muchas veces padres, ¿verdad? Especialmente me acuerdo cuando yo salí del Paso por primera vez, era difícil para mi mamá dejarme ir, y así hay muchas personas a veces, muchos padres y madres de sus hijos que desean tenerlos, ¿verdad? Para siempre, y es difícil soltarlos, pero qué gran cosa es cuando tú se los sueltas para el Señor. El Señor los está llamando y tú sabes que son de Él, entonces tú de poder, yo sé que es difícil, pero de poder dejar y soltárselos para que Dios haga una obra increíble con ellos. Es grande. Es grande. Muy bien. Bueno, pues la palabra del Señor nos dice que Jesús empezó a ministrar al público de una manera pública en Capernaum. Y vamos a hablar ya un poquito acerca de Capernaum, de sus condiciones, después de este corte musical. Vamos a darnos un respiro y usted disfrute alabando al Señor a través de la alabanza de este video musical que vamos a disfrutar. Es para la gloria de nuestro Dios. Amén. Adelante. Hermanos, gloria a Dios. Volvemos adelante. Espero que haya sido de gozo este video que pudimos disfrutar. Amén. ¿Verdad? A través de la producción del canal y sobre todo de la producción de Unidos en el Amor de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este programa? Amén. ¿Verdad? Es un programa en el que nos une, en el que podemos estar, como dice el título, unidos en el amor de Cristo. La esperanza bienaventurada que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, sino que dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cristo de toda esperanza y bienaventuranza para nuestros corazones, a Él proclamamos, hermanos, en esta mañana, bueno, en este mediodía, ahora sí, mediodía.
Y queremos refrendarles una vez más que está abierta la línea de oración 915-532-8518. También, hermanos, la manera como regularmente el canal recoge sus fondos a través de la campaña, sí, no se ha podido llevar a cabo por las condiciones que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, pero usted puede ofrendar, puede apoyar este ministerio. Los gastos siguen regulares, siguen los gastos adelante, así que usted apoye el ministerio a través de sus ofrendas, puede llamar, puede ofrendar, puede enviar, recibirá la dirección para que pueda usted enviar un cheque, money order, y su ofrenda es de grande bendición y va a fortalecer las finanzas de este hermoso ministerio. Amén. Que es tan eficaz y de tanto ánimo para tanta gente a través, no tan solamente aquí en El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces, sino que creo que hay una repetidora en Wyoming también, que Dios bendiga aquella región, y a través de YouTube y de la plataforma en línea llega alrededor del mundo. Amén. Así que un saludo a las partes más lejanas que están en contacto con nosotros. Un poquito más adelante estaremos haciendo mención y oraremos por las peticiones que están llegando. Y tenga confianza, tenga fe en Cristo. El Señor escucha el clamor de aquel que se acerca con fe. Y bueno, estamos hablando acerca del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús en su ministerio terrenal, en esta etapa de que fue tanta su popularidad, ¿verdad? Y la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 nos dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y mire, qué importante esto, porque el Señor Jesucristo en el capítulo 5 dice: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que Cristo le da cumplimiento total a todas las profecías mesiánicas. Pormenorizadamente, en el Señor Jesucristo se cumplen puntualmente todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su ministerio, en su persona, el ministerio mesiánico de Cristo Jesús, el Rey y Salvador prometido. Amén. Y bueno, como dice la palabra del Señor en el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del Jordán, al otro lado del Jordán, camino del mar, perdón, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Capernaum, esta ciudad donde el Señor vino a habitar, vino a tomar su cuartel, vino a establecerse, vino a vivir. No fue Nazaret, fue más adelante, fue más arriba, junto al mar de Galilea. Capernaum. ¿Qué quiere decir Capernaum, hermano? Sí, claro, creo que es importante dejarles saber al público que en estos instantes sería bueno, si tienen mapas en su Biblia, úsenlos y búsquenlos, porque eso los orienta muy bien. Los ubica, ajá. Y entonces, si ustedes ven el mar de Galilea, ven que Capernaum está como al noroeste del mar ahí. Entonces, a mí me gusta, soy muy visual y me gusta ver dónde anda Jesús. Y en ese tiempo, pues Capernaum era una ciudad con mucha población. Todo el área por el mar allí, dicen que era muy fértil la tierra, así que mucha gente venía a vivir, a quedarse allí. Capernaum realmente significa el pueblo de Nahum. El pueblo de Nahum. Ajá, o aldea de Nahum, ¿verdad? Y entonces Nahum, ustedes saben, lo conocen, es un profeta, y el nombre de Nahum significa compasión. Entonces, en lo que yo estaba estudiando, algunos comentarios mencionaron que es posible que el pueblo de Capernaum se conocía por ese
por ese comportamiento que eran compasión, pero después, compasibles, pero después cambió. Degeneró. Degeneró. Y bueno, y mucha gente, lo que pasó es que se empezaron, se le dio a Zabulón y a Neftalí, ¿verdad? Que era parte de la tribu de Aser. Y con el tiempo, ellos empezaron, no se deshicieron de la gente del área cuando Dios les había dado esa tierra. Okay. Entonces los cananitas y otros grupos que están ahí, y entonces con el tiempo pues estos grupos empezaron a crecer. Empezaron a ejercer una influencia en el pueblo de Israel. Exacto, y pues se quedaron en esas áreas ellos, y entonces los judíos que vivían en esta área específica de Capernaum, área de Neftalí y de Zabulón, los judíos empezaron a ser menos, la minoría, entonces, pero se quedaron inclusive allí y se empezaron a mezclar, ¿verdad? Y pues estos otros grupos, estas naciones traían ideas paganas. Quiere decir que la influencia del paganismo, exacto, la influencia del paganismo, la influencia cultural, exacto, de la civilización que estaba en ese lugar, empezaron a introducirse en la manera de vida, exacto, del pueblo judío. Exacto. Tomaron modos, maneras, ¿verdad? Exacto. Incluso los galileos, porque esta es una región de Galilea, tenían una fama que no era buena, exacto, ¿verdad? Decía que estos hablan como galileos, exacto, o sea que los galileos hablaban de una manera que no era, que era, vamos a decirlo, que era vulgar, que era fuerte, que no respetaba tanto las formas puras, exacto, de la expresión del pueblo de Dios. Muy bien. ¿Sí? Y llama mucho la atención, y esto es muy importante que todos nosotros, para poder entender el mensaje de Jesús, entender las condiciones que imperaban en el pueblo, dice la palabra del Señor en el versículo 16, el pueblo, la palabra griega que se traduce como pueblo es etnos, es gente, son familias, son comunidades, son personas, son grupos comunitarios, son hombres y mujeres que crecen, que se educan, que viven, que trabajan, que hacen su vida, y tenemos que entenderlo. Quizá por la historia lo vemos muy lejanos, pero no, eran individuos, eran personas, eran familias que se casaban, que vendían, que compraban, que hacían sus vidas como las hacemos nosotros. Este pueblo, dice el versículo 16, que estaba asentado en tinieblas. Pueblo que estaba asentado en tinieblas. Y a la parte posterior del versículo dice, y a los asentados en región de sombra de muerte. Esto habla de la condición espiritual de estas personas. Exacto. La condición, el pueblo asentado en tinieblas. Tinieblas. Cuando la palabra del Señor habla de tinieblas, ¿a qué se refiere, hermano Luis? Sí, es palabra fuerte, ¿verdad? Es realmente vivir en la maldad, vivir en el pecado, vivir sin saber la verdad. ¿Qué es la verdad? Hacer lo que uno mismo quiera o piense que es correcto en sus ojos, ¿verdad? Dice, esto es vivir en la maldad, en la oscuridad, no conocer la verdad, no conocer el propósito de vida, inclusive, en Efesios 5, podemos ver un versículo donde te menciona diferentes cosas que ocasionan la oscuridad y las tinieblas, como fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, cosas que no convienen, idolatría, desobediencia. Todo esto es parte de estar en las tinieblas. Quiere decir que esta gente, y qué importante es entender la palabra del Señor, donde el Señor Jesucristo empieza, imperaban las tinieblas, la oscuridad espiritual. Tinieblas, cuando la Biblia habla de tinieblas,
habla de ignorancia respecto a las cosas divinas y de las responsabilidades humanas responsabilidades que Dios nos ha dado como personas, como creación que somos de Él. ¿Sí? En las Escrituras existe en esta palabra un verdadero tesoro de metáforas. En relación con el hombre, las tinieblas significan ignorancia, calamidad, muerte, maldad, condenación. Las tinieblas representan las fuerzas que se oponen al gobierno del Señor. Las tinieblas representan la influencia del dominio de Satanás que viene a ser visible en vidas de impiedad, de inmoralidad, como acabas de hacer referencia, ¿sí? Con su consecuente miseria. Porque cuando las tinieblas gobiernan el corazón y es una potestad espiritual en los corazones, necesariamente hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Miseria, violencia. No hay paz. Falta de paz, enfermedad, muerte, desesperación, angustia. Esta era una región, una tierra, un distrito que estaba bajo la sombra de muerte. A ellos, a estas personas, el Señor Jesucristo se les presenta. Amén. Dice el versículo 16 al final, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Y es bien importante ver porque este versículo, versículo 16, la palabra luz es con mayúscula. Quiere decir que luz aquí es tanto como un título como un nombre personal. ¿Sí? Jesús dice en el Evangelio según San Juan, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesús, en medio de estas tinieblas, empezó a resplandecer. Y el versículo 17 nos dice cómo resplandeció. Creo que es importante también, si ustedes se pueden imaginar cuando tienen su casa o están en un lugar de oscuridad, completa oscuridad, que no se puede ver nada y puedes pisar algo mal y lo que sea, te vas a lastimar, ¿verdad? Te vas a caer, lo que sea. En el dedo del chiquito del pie. Exacto, o muchos niños que dejan sus juguetes ahí y los pisas, ¿verdad? Pero imagínense una total oscuridad y tú pones simplemente una cosita así de luz y puedes ver mucho. Entonces, este es lo imaginario aquí de esto. Es, sí. Y qué importante es entender la manera como Jesús alumbra. Esto es sumamente importante. ¿Cómo alumbra Jesús? ¿Cómo alumbra? Alumbra con dos manifestaciones divinas. Dos manifestaciones divinas de luz. La primera, su predicación. Amén. Su predicación y la enseñanza de su doctrina. La predicación, su predicación y la enseñanza de su doctrina. La segunda manera de que alumbra es con las manifestaciones poderosas, milagrosas, amén, con obras de misericordia. Sanó, liberó a los que estaban desesperanzados, angustiados, tristes, heridos, abatidos, deprimidos. ¿Se imagina cuánta gente debería de haber tenido enfermedades no tan solamente físicas, sino mentales? Amén. Por estas oscuridades, oscuridad en el corazón? Y dice que su predicación, su predicación y su doctrina, dice, arrepentidos. La predicación del Señor Jesucristo se condensa en una poderosa palabra, arrepentidos. Pues creo que con todo lo que has mencionado en el sentido de la sanación y de la liberación y todo, que estamos viendo el poder de Cristo. Y es impresionante, o sea, es el Hijo de Dios, va a tener toda autoridad todo poder. Entonces, cuando Él predica, dicen, inclusive en ciertos pasajes donde dice que la gente
estaba así, Atónita. atónita, ¿verdad? Porque Cristo estaba predicando con poder, con autoridad, ¿verdad? Aleluya. Entonces era muy diferente a lo que ellos estaban oyendo. Ahora, me imagino que muchos de los predicadores o los sacerdotes que estaban ahí, ya como había tanta mezcla de todo lo demás, puede ser como hoy día a veces, ¿verdad? Que ya la gente como que estaba más neutralizada, pero cuando escuchan a Cristo hablar, era esa autoridad, era algo diferente y es lo que les llenaba, era la palabra, lo que él había visto de su padre, Amén. lo que el padre le mandó a hacer, ¿verdad? Él predicaba esto. Qué manifestación gloriosa de misericordia, de compasión, del amor de Dios para la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo en tinieblas, de tal manera ama Dios a este mundo en tinieblas, en la oscuridad, en la enfermedad, en la angustia, en la desesperanza, en el extravío, que da a su Hijo unigénito el regalo de salvación, el regalo de esperanza, la luz del mundo. Da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oh, amados hermanos, tenemos un buen número de motivos de oración, hermanos. Aleluya. Vamos a hacer mención rápidamente, mi hermano. Tú mira, Okay. tú con esas y yo con estas. Mira, vamos a orar por Hilda, por su familia, que Dios ilumine a toda su familia y restauración en su familia. A Irene García por paz, tranquilidad y restauración mental. Cristo es la respuesta, mi hermana Irene. Y luego Gilberto Luna, sanidad y fortaleza. Luis Herrera, mi hermano. Amén. Tengo a Manuela por sanidad completa de su boca y de su memoria, por sus hijos Oscar, José Luis y Angélica. También por Olda González, también sabiduría por sus hijas. Salvación, unidad familiar, que hoy en día yo creo eso es muy común, ¿verdad? Sí. Las familias hemos estado juntos y puede haber sido un tiempo de mucha unidad o también de mucho estrés posiblemente. Estar juntos, Entonces, dice que estar juntos por mucho tiempo crea crisis, ¿verdad? Exacto. Necesitamos orar por eso y lo vamos a hacer. Vamos a orar también por Rosario, que Dios le conceda un varón de Dios para casarse. Un varón de Dios, hermana Rosario, busca una mujer de Dios, ¿sí? Así que un varón de Dios busca una mujer de Dios. Exacto. Conságrese al Señor y el Señor va a suplir. Vamos a orar. a su tiempo. Vamos a orar por sanidad divina y corporal. Inés, sanidad y trabajo. Raimundo Archuleta, sanidad de cáncer de próstata y sus pulmones. Sanidad para el hermano Tim por su espalda. Mi hermano. Amén. Tengo a Armando. Él quiere orar por todo el mundo, que oremos el uno por el otro. Juana González dice sanidad de dolor estomacal. Julia Olazabe, me parece. José Orazabal, detenido. María Reyes, sanidad completa. Tengo a Berta Alicia, sanidad y fortaleza. María Escamilla, sanidad y protección. Por todos los pastores del Paso, Texas, Sí, amén. de Ciudad Juárez y de Las Cruces, protección y provisión divina. Por Jesús Leiva, también sanidad completa de rodilla y de cadera, y que todo salga bien con su cirugía. Canal 38 aquí nos están diciendo agradece a todos los televidentes que continúan sembrando sus finanzas en este ministerio. Siga ofrendando. Sí, Amén. sigan, es muy importante. Beatriz Vázquez manda saludos y bendiciones al pastor Cárdenas. Que Dios le bendiga. Graciela Alemán, protección divina y sanidad para ella y su familia. Tengo a Lorenzo Rodríguez, sanidad para su hijo Adrián, fortaleza y sabiduría y finanzas para él. Y Luz y Menda, sanidad completa. Óscar Archuleta, sanidad de riñones. Yolanda Campos, sanidad de neumonitis, tiene desánimo y temor a morir. Es mamá soltera. Hermana en Cristo,
es la respuesta y Él está contigo, que vamos a orar por eso en estos momentos. Juan Martínez por su familia y vida espiritual, y por Nicole, sanidad y protección de Dios, son los que tengo yo. Víctor González, ayer salió del hospital y busca sanidad completa. José Fernández, sanidad completa y sabiduría. La sabiduría está en la palabra del Señor, mi hermano, léala, créala y obedézcala. Amén. Dice aquí Manuel Ramírez, Dios liberte y sane a su hijo, liberación de demonios y restauración completa. Vamos a orar por este joven. Said y Yoshi, sanidad completa. Vamos a orar. Amén. Amén, Padre Santo, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti, Señor, con plena certidumbre de fe. Señor, confiado en nuestros corazones, pues tu palabra, Señor, nos dice que tú eres un Dios de compasión, de misericordia, y que en Cristo encontramos el oportuno socorro, Señor. Traemos a todas estas personas, todas ellas, Señor, que han tenido la fe para levantar el teléfono y para externar sus motivos de oración. Los traemos delante de ti rogándote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres con gracia, Señor, con compasión en estas necesidades que ellos están expresando, Padre. Tú conoces sus vidas, sus corazones, sus situaciones tan personales, tan particulares, Señor. Los traemos delante de ti y rogamos que tu gracia se multiplique, Padre Celestial, sobre cada uno de ellos. Que la sanidad que viene como un don tuyo, Señor, se aplique en los enfermos, y que los corazones que están entristecidos, dudando, desesperados, angustiados, revélate, Señor, como el Dios de toda gracia, como el príncipe de paz. Amén. Y extiéndete, ensancha tu presencia en sus vidas y en sus corazones. Oh, produce ese arrepentimiento en los corazones, Señor, para que puedan recibir a Cristo y ser libres, porque el que conoce a Cristo es libre. Amén. Tu palabra dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Cristo Jesús hay libertad. Bendice pues, Padre Celestial, a cada una de estas personas, de estas familias, hombres y mujeres que están angustiados y necesitados delante de ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Hermanos, el tiempo se va rápido y por eso es necesario que vivamos sabiamente. Dice el Señor en Efesios 5, dice: seamos sabios y redimamos bien el tiempo, no andando como necios, sino como sabios. Amén. Así que gracias a Dios, mis hermanos, estamos despidiéndonos. Despídete, mi hermano, Bueno, Dios bendiga a todos. Ha sido un placer de estar con ustedes y que Dios me los guarde, y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Espero que no llegue tarde. Próxima semana, 11:30, estaremos juntos una vez más. El Señor les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos.